y se alegró de sus colores, y vio el agua, y se alegró del agua, y vio la luna, y ya nos estamos durmiendo. Entonces alguien dice, bueno, pero vamos a poner, y eso habrá sido así, ese evangelio según Ivana, tantos detallitos, tantas cosas. Bueno, estará muy bien, ayuda a rezar, pero vamos, entonces claro, poco a poco los evangelios, bueno, y otras cosas gruesas iban apareciendo también por ahí, porque hay que hablar de los gnósticos, ya hablaremos de los gnósticos. Pero entonces, empiezan a aparecer una serie de relatos que tú dices, mira, estos textos, o sea, afirman cosas de la vida de Cristo que no sabemos si en realidad, o sea, vamos a ceñirnos a lo esencial de su doctrina, de su mensaje, de su persona como Dios hombre. Y sobre todo lo que se puede contrastar, porque gran parte de lo que relatan los 4 evangelios se contrastan unos con otros. No todo, pero bueno, o sea, pero por lo menos hay un gran relato, un gran hilo conductor que los 4 evangelios siguen y que muchas veces esos evangelios apócrifos y gnósticos rompían. Y que efectivamente, y además creo que otro argumento importante es que por lo menos hasta lo que se sabía en la época, estos 4 evangelios fueron los más contemporáneos a Jesús, o sea, de que se tenía una buena idea y de que todos fueron escritos en el primer siglo. Sí. Entonces luego aunque los manuscritos que tenemos hoy aparezcan después, se tiene una buena idea de que el evangelio de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan se escribieron en el primer siglo después de Cristo o comenzando el segundo. Sí, lo que pasa es que llega a ser emperador JJ Figueroa. Mentira, meterme con JJ. Y Lorenita le dice, mira, hay que poner orden porque esto es un desastre. Esto es un desastre. Aquí todo el mundo tiene una versión, un brollo, un cuento sobre Jesús. O sea, el emperador Constantino lo que quiere es, convoca al concilio. Él luego se hace cristiano, pero dice, mire, su madre es Santa Elena, aquí hay que poner orden porque es que no había un concierto. Entonces, por ese gran concilio ecuménico, bueno, hay que acotar cuál es el canon, ¿no? Cuáles son los textos, bueno, todo lo que se fija, ¿no? Los textos sagrados que conocemos que nos llegan hasta hoy. ¿Qué pasa con esos textos que quedan fuera? Son los evangelios apócrifos. Bueno, primera mentira de mucha novela de esas de novela barata, hay novelas medievales muy buenas y que tienen intriga y que tienen pasión y que son históricamente rigurosas. Pero hay otras novelas que son un brollo de lo más desfigurado. Entonces, esas novelas, no es que el Evangelio según Magdalena, el Evangelio según Felipe, la iglesia los escondió. Señores, disculpen, los evangelios apócrifos todos están publicados por la BAC, por la Biblioteca de Autores Cristianos. Están gratis en la web. Usted los puede leer. Yo recuerdo un santo que de San José María decía que los evangelios apócrifos, él a veces alguna vez los leyó, bueno, porque ponían adornos, ¿no? Por ejemplo, San José está en el taller y le llega María, mira José, que va a llegar el cliente que está esperando una mesa, tienes que terminar. Y San José se faja rápido y se apura, pero cuando ya le va a entregar la mesa al cliente se da cuenta que hay una pata más coja y no tiene tiempo de ponerla, o sea, el trabajo le quedó mal hecho, pues era un chapucero. Bueno, le quedó mal hecho el trabajo, no que era un chapucero, pero le pudo pasar. Entonces, ¿qué hace San José en el Evangelio apócrifo, amigos? Le dice al niño Jesús que anda por ahí, Bien. Le dice, hijo, ven acá, haz un milagro, y el niño Jesús extiende la mano y alarga la pata. Bueno, entonces yo digo, ¿esto es la vida de Jesús o esto es Harry Potter y digo yo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que te pueden ayudar. Por ejemplo, hay una cosa bonita que dice, por ejemplo, que el buen ladrón es hijo de unos ladrones que trataron de asaltar a Jesús, María y José cuando huían a Egipto. Y el buen ladrón era un niñito, chiquito, que tenía lepra y la Virgen y Jesús lo curaron. Bueno, entonces tú dices, bueno, otro brollo bonito, pues piadoso de los evangelios apócrifos. Cuando la Sagrada Familia entra a Egipto huyendo de Herodes y llega a Egipto, imagínense, un país pagano, con muchos dioses, que los judíos no eran bien vistos, el templo de Osiris se cuartea y hay un terremoto y se cae la estatua de Osiris porque fue una manera indirecta de que el verdadero Dios había llegado. Bueno, pero, o sea, muy bien, chévere, te quedó bien y es bonito y ayuda a rezar si quieres y a la imaginación, pero digo, los 4 evangelios
digamos, se centran en el misterio de la salvación. Luego, ¿quiénes son los gnósticos? Los gnósticos, esto es importante, porque el gnosticismo ha tenido muchas caras, muchos disfraces, muchos atuendos a lo largo de 2000 años. Los gnósticos son una secta. San Agustín fue gnóstico, bajo el contexto de los maniqueos. Los gnósticos vienen de gnosis. Gnosis, gnosis, G-N-O-S-I-S. Gnosis significa conocimiento. Entonces, los gnósticos dicen que uno, digamos, como secta, que solo un grupo de elegidos sabe todo el conocimiento de la verdad del mundo y del universo. Y que a través de un ritos misteriosos se van revelando poco a poco a los iniciados. Entonces, bueno, tú tienes que hacer, o sea, Mario Bros, pues, empezar a saltar obstáculos y cosas y dar brincos y hacer una serie de proezas y de pruebas para llegar a ser uno de los sabios y te revelen todos los secretos de los gnósticos. Pero lo serio de los gnósticos, más allá de esto, es que ellos, ¿por qué los primeros cristianos y los primeros teólogos y filósofos cristianos los atacaron? Porque los gnósticos decían que el cuerpo era malo, la materia es mala, es perversa, y que el espíritu y el alma son lo maravilloso, lo bueno. Entonces Jesús no podía ser verdadero hombre. Ahí viene el problema con los gnósticos. Jesús no podía, porque muchos gnósticos trataron de hacerse cristianos o se hicieron cristianos y dejaron el gnosticismo. El caso de Agustín de Hipona, San Agustín. Entonces, el problema de las herejías gnósticas es que trataron de vender que Jesús fue verdadero hombre, más no verdadero Dios, o al revés. O tienes el problema de que Jesús fue verdadero Dios y que lo que tú veías de ir al baño, llorar, reír, que le daba hambre, eso era una fantasía. O sea, eso era como un holograma. Pero en realidad Dios no podía rebajarse a eso. Entonces, la dualidad cuerpo-espíritu, los gnósticos lo convierten en un dualismo. Sobre todo el cuerpo contra el espíritu. Entonces, claro, para los gnósticos no creen o sea, sí en la divinidad de Jesús, pero no en que Jesús es verdadero hombre. Herejía total. Bueno, digo, este no es el credo ortodoxo, pues, del mensaje, de nuestro mensaje. A ver, se me fue. Hola, Gabriel, te veo. Saludos a Pozo Viejo, Gabriel. Sí, no, Capriles. Mira, hubo un bajón fuertísimo y ahí yo creo que Edgar se desconectó. Yo ahorita me conecté. Pobre Edgar, Dios mío. Debe haber, salven a Edgar allá en Montebello. Bueno, seguimos contigo, Gabriel. Bueno, mira, nada, aquí. No, Paul Suárez tiene una pregunta. Paulito, saludos. Mira. Paul Suárez pregunta que si hay buena evidencia arqueológica de los documentos bíblicos. Sí, Paul, sí. Vamos a ver, perdón. Paul, gracias por la pregunta, me acabas de recordar algo. Ya va, antes de dar la evidencia, o sea, ya nosotros dijimos que el texto más antiguo es un fragmento, un papiro del Evangelio de San Mateo, que data del 120 después de Cristo, ¿ok? 120, 125, 130, por ahí. Pero luego hay una serie de, por ejemplo, los evangelios, hay fragmentos de los evangelios del siglo III, del siglo IV y del siglo II. Del siglo I propiamente no se conservan. Luego, alguien me preguntó, por cierto, en esta sesión que tuve con los de Puerto Rico, que dónde estaban los textos gnósticos. Bueno, los papiros del Mar Muerto, hallados en el entorno en Israel, en el entorno del Mar Muerto, eso es en el año 40 del siglo pasado, y luego volvió Edgar. Y luego tenemos los textos de Nag Hammadi. Los textos de Nag Hammadi, eso es Egipto, y eso data, eso se encontró en el año 1951. Ahí está el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, y unos evangelios que luego se han citado pretendiendo decir que son los verdaderos y que son más viejos que el hambre, y hace años que todo el mundo sabe que esos evangelios existen y no era ningún secreto y nadie los tenía tapados. Ajá, ¿quién me lee el chat? Edgar, ¿estás vivo? Aquí. Es una foto, saluda. Ya volví. Mira, pregunta por acá Sergio Ariza.
O sea que básicamente los evangelios apócrifos no se incluyeron como canon de la Biblia por falta de rigurosidad histórica sobre la vida de Jesús. Sergio, sí. Eso está, lo que tú señalas. Y también, no solo un tema de falta de rigurosidad, o sea, sí, pero, es decir, hay un escriturista que dice, por cierto, peruano, que dice que también hay elementos sobre la cultura egipcia, sobre Jesús con otras, las hermanas de San José que eran sus tías, que, ajá, no distraen o quizá, digamos, el Señor, o sea, las razones de por qué los autores inspirados solo quisieron que quedara constancia y que estos fueran los textos. Ojo, una razón última, sencillamente ya ahí la teología tiene un... O sea, pero ha podido ser de otra manera, bueno. Disculpa, Nel, que se te fue el audio ahorita, si puedes repetir lo que dijiste en los últimos 10-15 segundos. Ah, ya. A ver, si... Es decir, hay elementos culturales o familiares que están en los evangelios apócrifos que a ustedes les puede ayudar y que, supongamos, puede ser que algunos sean verdad, pero a la hora de hablar y demostrar la puesta en escena de la esencial doctrina de Jesús, están de más. Bueno, están allí. El hecho es que existen, o sea, en los evangelios apócrifos los puedes leer, pero propiamente, digamos, el criterio de selección efectivamente es la rigurosidad histórica, pero también la fidelidad a su doctrina. Sergio. ¿Ya? Sí, porque fundamentalmente, por ejemplo, los evangelios También. gnósticos, que en su mayoría son parte de los apócrifos, pero un tipo particular de los apócrifos, fueron escritos 150, 200 años después de Cristo, y en mucha parte para decir, mira, hemos conseguido este texto que habla de la doctrina de Jesucristo y que efectivamente lo confirman nuestras doctrinas gnósticas, no las doctrinas de la iglesia. Correcto. De la iglesia. Es decir, que fue una forma de crear una supuesta prueba, fabricar una prueba 300 años después de Cristo para justificar una serie de doctrinas que iban en contra de la doctrina que efectivamente promulga y promueve Jesucristo en los evangelios y en los evangelios canónicos. Así es. Y de hecho, que aparece también en otros de los evangelios apócrifos, ¿no? Así es, así es, así es. Sí, ¿qué otra cosa hay por ahí? A ver. Vamos a ver, ¿qué más pregunta por acá? Dice acá Sergio, entiendo que el consejo que convocó el emperador era para unificar el relato de lo que iba a servir de piso para el catolicismo. Supongo que esos evangelios desvariaban de lo que era esencial. Sí. Y también, pregunta acá Ciro Suárez, Sí. ¿cómo explicarles a los hermanos separados sobre el papado? Es decir, yo entiendo que Pedro sí es el primer papa, pero no sé cómo explicárselos a ellos. Bueno, mire, ¿cómo se llama el que pregunta eso? Ciro Suárez. Ciro. Bueno, Ciro, eso es un tema, ¿no? Porque ahí tú dices a los hermanos separados. Eso es para otra charla, eso es para otra charla. ¿A cuáles? Es para un libro porque completo. No es lo mismo a a los ortodoxos, sí, que al menos reconocen al Papa Francisco, no como Papa, pero como un obispo prominente, pues. Ahora, si nos vamos con los luteranos, ¿no? Hasta los luteranos. Sí, pero un luterano sí. un luterano y un anglicano. Sí. Entonces uno dice, es que a mí los anglicanos me parece tan pobres sus raíces históricas, o sea, y por eso, fíjense una cosa, como anécdota, no me estoy desviando, Ciro, no me estoy desviando.
Nosotros antes de que entrara la pandemia, con un grupo de universitarios, estamos yendo a la cárcel más temible de aquí de Piura, pero eso es temible, a dar catequesis. Entonces hay un amigo que da con un grupo universitario y hay un amigo que es de la obra, un amigo mío que es psicólogo, que es uno de los psicólogos de la cárcel y por él conseguimos la catequesis para visitar al preso y llevarle la palabra de Dios. Te revisan antes de entrar, pero al final uno le da... Pero, ¿qué me cuenta este amigo, que es el psicólogo de la cárcel? Me dice, Daniel, aquí, por la Embajada de Canadá, por ONG gringas, por una embajada de Alemania, pasan mormones, testigos de Jehová, evangélicos, luteranos, y les dan como una charla de 1 hora, de 2 horas sobre su doctrina y les hablan, pues. Y me dice, Daniel, la primera media hora es sencillamente sin argumentos de razón, con puros argumentos ad hominem, o sea, de descalificar, atacando a la Iglesia Católica. Es que, claro, la raíz de los hermanos separados, cuando se le aplica la crítica histórica, Enrique VIII un lío de faldas. Y Lutero, bueno, digo, resumiendo, ¿no? Sí. Y la serie de los Tudor se queda pendeja. Y eso no se puede decir aquí en Perú porque pendejo es fuerte. Pero bueno, estamos en contexto venezolano. Y luego, no te digo yo, Lutero. O sea, y al final tú que ves toda la nobleza inglesa, bueno, una parte de la nobleza inglesa y una parte de la nobleza alemana, que lo que quieren es pasar a tener el control de las tierras de la iglesia, porque ya la iglesia deja de tener la preeminencia que antes tenía. Pero claro, una cosa bien lamento, o sea, no sé, expropiase pues, a ese nivel. Tú me entiendes porque eres venezolano. Entonces, Daniel, ¿cómo responderíamos a...? Entonces yo digo... O sea, ¿qué fuentes históricas tenemos para sustentar la idea del papado, entonces? Ya. Bueno, evidentemente está el tema Ciro. Se me va la cita exacta. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Googlealo y te digo. Allá hay una fuente escrita. Y lo que ates en la tierra quedará atado en la... Lo que ates en la tierra quedará atado, lo que desates en el cielo quedará ahí. O sea, más claro que está cantado. Por cierto, y hay que decirle, mira, eso no lo debe tener tu Biblia, que fue alterada la traducción, pero cuando vamos a una Biblia católica, al final del Evangelio de San Juan, el Señor dice, perdón, al final del Apocalipsis, ay del que cambie una sola letra de lo escrito aquí. Bueno, esto es, perdón, me pusiste en plan de pelear, Ciro. No quiero pelear con los hermanos separados. Pero digo, ay del que cambie una letra, porque la confesión de Pedro, hay Biblias protestantes que no la tienen. La de tú eres, me explico, tú eres Pedro y sobre esta, digamos, Jesús nombrando el primado de Pedro, ¿no? Luego, claro, ¿qué tiene? Lutero que reduce el nivel de la Carta de Santiago porque efectivamente contrarresta su doctrina de la salvación por la fe sola, ¿no? Sí, no vamos a entrar en eso en particular, pero solo por dar un ejemplo. No, eso amerita, pero otra cosa, Ciro. Y además, Daniel, que creo que es muy bueno, que se lo recomiendo a Ciro y a todos los que nos están escuchando, que además es la forma más amena, si yo no quiero leer un libro de historia completa, tal, de cómo explica este tema en particular el teólogo Scott Hahn, que es un converso de la Iglesia Episcopal Norteamericana, que es los anglicanos en Estados Unidos, si no me equivoco, en Roma Dulce Hogar. Es un libro que está en la lista. También su historia de conversión, sí, es su historia de conversión, pero también que habla de muchas preguntas que comúnmente suelen tener, o prejuicios y también dudas honestas que suelen tener a veces los protestantes sobre las doctrinas de la Iglesia Católica. ¿Es así? Y entre eso está todo el tema del papado y de la primacía papal. Sí, y luego Ciro, ojo, para nosotros, fíjate, para dar argumentos teológicos, 3 patas: cita de la Escritura, cita del Magisterio de la Iglesia, un documento pontificio, y luego, ¿qué dice la tradición de la Iglesia? Entonces, la tradición de los primeros obispos consta en documentos de los primeros filósofos y teólogos cristianos, la reverencia, incluso el propio emperador, a el obispo de Roma. ¿Cómo? En el siglo II, no recuerdo si es el Papa, creo que es el Papa Clemente,
que ya obispos de otras regiones, si no me equivoco, ya en ese momento fue de Francia, si no me equivoco, le consultaban al Papa en Roma cuestiones de doctrina y cuestiones también de disciplina de sus propias diócesis. Es decir, que había una primacía de Roma en ese aspecto en particular. Efectivamente. Bueno, allá hay unos... sí, allá hay algunos indicios, ¿no? Algunas pruebas. Sí. Ya desde el segundo siglo, es decir, desde los comienzos de la iglesia. ¿Algo más? ¿Hay más cosas por allí? Entonces, acá queda una sola, que creo que es mucho más puntual, que es que cuando se usa por primera vez el nombre de Iglesia Católica. Esa yo me la sé, pero te dejo la respuesta a ti, Daniel. Wow, ahorita a mí, a ver. No, yo sí, no, es San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, Caray. Que fue discípulo de San Juan, es decir, es de los... A ver, en los padres de la iglesia, que son los teólogos de los primeros siglos, se llama padres apostólicos a los primeros que fueron en su mayoría discípulos de los apóstoles. Sí. San Ignacio de Antioquía fue discípulo de los apóstoles, mártir además del siglo I, y es el primero en una de sus cartas a otro padre apostólico, que es San Policarpo de Esmirna, menciona el nombre de Iglesia Católica. Ya, eso es en el 110, 120 después de Cristo, si no me equivoco. Excelente, aproximadamente. Edgar, muy bueno. Antioquía. Y además, muy buenas las clases que me diste. Pero es de San Ignacio de Antioquía. Óyeme, ¿es San Ignacio de Antioquía? Sí. Ya. Sí, San Ignacio de Antioquía. No, sí, para tenerlo yo computado. Y además es también el primero que usa el término de Eucaristía para referirse a la comunión. Para que también veamos que muchas veces en esta narrativa protestante se dice que eso fue un invento de la Iglesia Católica en la Edad Medieval, no sé qué, etcétera, y que es una creencia que tenemos en la Iglesia desde el principio, porque como dije al comienzo, San Ignacio de Antioquía fue discípulo de San Juan, de uno de los apóstoles. Sí, allá hay otra cosa. Todo el tema de la Eucaristía. Sí, sí, Edgar, excelente. Allá hay otra cosa. A la persona que preguntaba por eso y a todos, a veces los católicos no sabemos lo que significa la palabra católico. O sea, lo vamos repitiendo como por inercia. Y a veces un protestante te dice, ay, católica romana, y se ríen de romana. Y yo, perdón, esto es con cariño, tonto, imbécil, o sea, no mentira. Amigo, mira, discúlpame, católico significa en griego universal. ¿Y por qué romana? No, por dos razones. No solo una histórica, que en ese momento Roma era el centro, era lo más cosmopolita, era el centro del mundo, pero sobre todo por la comunión y la obediencia al sucesor de Pedro en la tierra, al sucesor de Cristo en la tierra, claro. Siguiendo la sucesión petrina. Bueno, Daniel, ya no hay más preguntas, entonces cerramos así por hoy. Gracias. Nos vemos pronto, que tenemos pronto la segunda parte de la que tuvimos la semana pasada, Leyendas Negras de la Iglesia. Vamos a hablar de las leyendas negras más actuales, las leyendas negras en el siglo XX y XXI. Ay, entonces, bueno, se va a poner intensa la cosa. Pero bueno, se va a poner intensa la cosa. Daniel, para cerrar, ¿algunos libros que recomiendes del tema del Jesucristo histórico? De los que hemos mencionado, algunos en particular que recomiendas. Sí, miren, yo lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Por favor, busquen esta autora. O sea, yo creo que, miren, un libro que resume una autora, hay dos libros, el Hipótesis. Ay, broma, esto no está, ya va. Vamos a poner para todos. Hipótesis sobre Jesús, ¿no? Hipótesis sobre Jesús. Ese lo escribe Vittorio Messori. Hipótesis sobre Jesús, de Vittorio Messori, ya va a salir en el chat. Y luego tienen, él también escribe, él tiene otro que titulado, en forma de pregunta, padeció bajo Poncio Pilato. Es todo el análisis jurídico, es como un análisis periodístico y desde lo jurídico del proceso a Jesús, ¿no? Pero luego hay un libro muy bueno para decodificar y desmontar muchas leyendas y compendia muy bien los argumentos de estas novelas, pseudonovelas históricas de trama gótica y medievalista. Yo agregué ahí, Daniel,
Ok, sigue. Amy Wellborn escribe Decodificando a Da Vinci. Eso lo escribió después de la aparición del Código Da Vinci. Está gratis en la web, en una página que se llama Fluvium. Está en una página que es fluvium.org. Ahí lo tienen todo. Y yo escribí ahí también un claro. video, media horita dura, que se llama The Quest for the Historical Jesus. Está en inglés, evidentemente, del obispo Robert Barron, que sabemos que tiene un canal de YouTube súper famoso y con doctrina muy buena, en el que habla precisamente de este tema, como de cómo históricamente se ha interpretado la historicidad de Jesucristo y va haciendo críticas muy concretas. Primero lo presenta muy bien, de manera muy balanceada, y va haciendo críticas muy concretas a cada una de estas interpretaciones, y al final cierra con su percepción. Entonces bastante interesante y muy concreto. 30-35 minutos, muy bueno. Para el que habla inglés, perfecto. Sí, fíjate que está preguntando Elisa Murillo que si están en digital. Elisa, sí están en digital. Mira. Bueno, Daniel, muchas gracias. Nos vemos, gracias, si Dios quiere, la semana que viene, o la otra arriba, hablando también de leyendas negras de la iglesia. Y muchas gracias a todos los que nos vieron por acá. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.